Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre por qué PHP es odiado. Mi nombre es Oscar U y vamos a empezar con el número 1. Te voy a explicar en código qué sucede, por qué la gente utiliza estas características para decir PHP no es bueno. Vamos a empezar con el número 1 y te voy a comentar algunas pautas. Primero que nada, hablamos de problemas de seguridad. PHP es muy odiado por estas características. Aquí tenemos un texto que dice: ha sido criticado por su historial de vulnerabilidades de seguridad en versiones antiguas. ¿Qué sucede con esta característica? Nosotros tenemos versiones anteriores a la ya actual que tenemos en la versión número 8, pero en versiones 5 y algunas otras versiones más antiguas, pues hubieron problemas de seguridad que se identificaban y pues se atacaban o se vulneraban. Por esto se logró una popularidad muy fuerte en contra de PHP, diciendo que PHP es muy inseguro. Pero la verdad es que son pautas que se fueron mejorando, que se fueron desechando y que con el tiempo también se fueron reemplazando. Una de las cosas que nosotros podemos identificar acá es que gracias a estas versiones antiguas, PHP hoy en día aún se sigue criticando por lo mismo. Y esto es incorrecto porque son versiones anteriores que se fueron mejorando y que de alguna forma le dieron esa popularidad, y la gente que se quedó con la última versión que tuvo problemas de seguridad cree que la versión actual también contiene esos problemas de seguridad. Esto ha llevado a críticas por parte de los programadores a PHP, por lo que la facilidad con que los atacantes pueden explotar las vulnerabilidades de PHP pues se han ido mal popularizando ante la comunidad o ante el lenguaje de programación, diciendo que PHP es inseguro. Te voy a dejar un ejemplo de por qué creen que es inseguro y te voy a dar algunas pautas de qué suceden hoy en la actualidad y anteriormente, pero lo vamos a hacer con código, así que vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo algo sencillo, algo práctico, algo que hemos hecho en algunos videos que hemos mostrado y que la gente cuando lo ve, o los programadores que empiezan con PHP y ya conocen algunos otros lenguajes, empiezan a decir que es inseguro solo por el simple hecho de que también lo podemos correr, pero aquí hay unas pautas. Por ejemplo, este script simplemente nos va a servir para saber qué se hace en instrucciones SQL, tal vez utilizando algún motor de base de datos como en este caso MySQL, y que nosotros podemos hacer esas sentencias utilizando o mezclando variables. Aquí el detalle que los programadores ven y empiezan a decir esto es inseguro es que, por ejemplo, nosotros utilizamos variables para recepcionar datos directamente del formulario. Esta parte se recepciona directamente del formulario, pero imagina que este valor, username y password, o en este caso se utiliza una coma. Prácticamente esta sentencia SQL pues va a romperse porque nosotros estamos metiendo caracteres que son únicos y propios de la instrucción SQL, y que esto va a romper el sistema, o en este caso la aplicación o lo que estemos haciendo, y pues nosotros vamos a tener esa vulnerabilidad o vamos a estar de forma insegura. ¿Cómo podemos atacar esto o cómo podemos defendernos si nos están diciendo esta parte? Es que primero que nada esto es un ejemplo de cómo se utiliza una función, una instrucción SQL o la resolución de datos, pero no es la única forma de utilizar las sentencias SQL para buscar datos. Existen, por ejemplo, ORMs, donde nosotros podemos darle los parámetros, se validan y también se identifican estos caracteres o cosas que va a tratar tal vez el atacante de utilizar para que se rompa alguna sentencia. También cabe recalcar que no es la única forma de hacerlo. Hoy en día tenemos a PDO con los parámetros que se envían, se identifican y también se filtran para hacer sentencias. También tenemos a los store procedures dentro de MySQL, donde si nosotros utilizamos o enviamos parámetros guiones, nosotros no vamos a poder reventar el sistema. Eso quiere decir que si nosotros le pasamos tal vez esas comillas simples, no va a romperse como en esta instrucción, porque un store procedures, un procedimiento almacenado, solo recepciona strings, números, y si llega a recepcionar esto, pues no va a pasar nada, simplemente no se va a realizar la instrucción. Pero si nosotros continuamos programando como se está viendo en pantalla y no identificamos que esto es nada más un aprendizaje para saber cómo funciona PHP con las instrucciones SQL y lo seguimos conservando, pues vamos a tener problema. Cabe recalcar también que los frameworks actuales ya hacen este tipo de validaciones. Entonces va a ser muy común que nosotros simplemente le pasemos datos y se haga este tipo de
instrucción a través de un ORM. Entonces es algo que se quedó en el pasado y en la actualidad pues es un poco diferente y la gente lo sigue odiando simplemente por este hecho. Vamos con el número 2 para saber por qué la gente odia PHP. La razón número 2 por la que la gente odia PHP o los programadores es porque la sintaxis puede ser confusa para algunos programadores, especialmente aquellos que están acostumbrados a lenguajes más estructurados y coherentes. Eso significa que con la sintaxis de PHP podemos tener algunos problemas de interpretación, porque puede ser que nosotros ya sepamos en algún lenguaje como C#, como Java, como Python, y cuando llegamos a PHP y empezamos a escribir, posiblemente digas, oye, pues esto no debería de ser así porque yo lo aprendí de una forma en otro lenguaje y empezamos a tener como que esta confusión con respecto al código. Vamos a ver un ejemplo en código y te explico por qué sucede esto, cómo es que se da y cómo también podemos resolverlo para que no nos sintamos frustrados. Vamos por ello. Esta instrucción que estamos viendo en pantalla utiliza un if y un else y también utiliza un end if. Y en este caso, nosotros podemos identificar que es diferente porque utiliza dos puntos, punto y coma. Y comúnmente, en otro lenguaje, nosotros podríamos utilizar las llaves para identificar que algo comenzó en una instrucción y que algo terminó en una instrucción. Lo mismo sucede con Python, pero nos hace confundirnos porque aquí estamos viendo unas llaves y aquí estamos viendo puntos, punto y coma. Y esto también lo aleja un poco de Python en el sentido de que pues es un poco confuso porque no se parece a Java, no se parece a Python y es propio del lenguaje. Entonces, este tipo de cosas podría causar confusión a la hora de programar. Un ejemplo es que, por ejemplo, este if lo puedo poner también así. Puedo poner puedo poner las llaves aquí para terminar la instrucción y reemplazar pues algunos datos que ya tenía contemplado, como el punto y coma, o en este caso dos puntos. Y también va a funcionar o va a servir. Y aquí, por ejemplo, la gente empieza a decir, ¿por qué? Si nosotros ya lo habíamos definido de una forma y ahora se vuelve a definir de otra forma. ¿Por qué sucede esto? Esto es muy confuso, no me gusta, es inseguro. Entonces, fíjate cómo la estructura que se maneja pues también, o la definición que se maneja, pues también afecta al hecho de que, oye, pues esto no me gusta, esto es un lenguaje que pues no me agrada porque cambia mucho, es frustrante y genera un poco más de frustración, pero sin embargo, la persona que lo entiende pues ya comprende cuáles son las características, cómo se utiliza y se centra más en la lógica, como por ejemplo, esta función lo único que hace es utilizar una instrucción para medir si un número, o en este caso para identificar si un número es par o impar. ¿Y cómo lo hace? Le pasa un parámetro, se identifica este parámetro, este argumento se pasa a través de la función y nosotros lo identificamos, lo evaluamos, lo dividimos entre 2 porque esto es una variable y si cae 0 es par, si no sucede eso pues es impar. Pero pues esta es una de las cosas por las cuales PHP es odiado, pero vamos a continuar. Vamos a ver por qué también PHP es odiado. Y la tercera es inconsistencia en la sintaxis. Dice, la sintaxis no siempre es coherente y puede ser difícil de aprender y recordar para algunos programadores. Esto puede llevar a errores y problemas de mantenimiento. Posiblemente una de las cosas que hemos hecho al principio es tratar de memorizar las instrucciones y si esto se logra a través del aprendizaje con algún lenguaje de programación, pues nosotros creemos poder recordar o creemos poder identificar ciertas cosas. La verdad es que con el pasar del tiempo sigues buscando en internet, sigues utilizando la documentación, sigues apoyándote de códigos que existen y propiamente tu memoria pues solamente te va dirigiendo a la parte lógica. Y si con la ayuda de los IDEs
pues puedes recordar algunas palabras o identificar algunas palabras y utilizarlas. Pero es verdad que también la documentación puede cambiar, así que la memoria pues va a pasar a un segundo término. Al principio posiblemente sí utilices tu memoria para resolver un poco más rápido o utilices alguna inteligencia artificial que te ayude a complementar, pero la idea es que por estas inconsistencias en el pasado, PHP ha sido visto como algo, nos trae malas prácticas utilizando este tipo de cosas. Vamos a ver un ejemplo en código para que identifiquemos por qué PHP es odiado por la inconsistencia en la sintaxis. Con este ejemplo podemos utilizar este código, que es un código que nos va a servir para identificar una función saludar y que nos sirve para utilizar un saludo o concatenar aquí las variables. Fíjate que aquí tenemos dos puntos y esto va a servir para las personas que están aprendiendo y dicen, bueno, ¿cómo concateno? En otros lenguajes utilizamos tal vez una función para concatenar, utilizamos un signo de más, pero no utilizamos puntos para concatenar. Eso es propio de PHP y se revuelve un poco con esta parte, que es este punto, donde nosotros identificamos que, bueno, es un mismo punto que está sucediendo, pero si te das cuenta, el punto está antes, o en este caso de comillas, y aquí el punto está entre las comillas. Entonces es muy diferente, pero pues genera confusión porque nos empieza a decir, oye, yo no entiendo tantos puntos, y se empieza a generar esa frustración por decir que pues PHP no es bueno con estas instrucciones y causa también confusión con este tipo de concatenación. Entonces, este es un ejemplo por lo cual pues PHP también es odiado porque identifican y dicen, bueno, pues es que ¿por qué este lenguaje concatena con puntos? La verdad es que es mejor concatenarlo con el símbolo de más, utilizar alguna función, pero la realidad es que también genera esta frustración y es cuestión de costumbre, pero fíjate cómo también nosotros queremos que PHP reaccione o que sea escrito como otros lenguajes. Entonces, pues eso no va a suceder porque al final PHP es propio y la forma en la que nosotros utilizamos este lenguaje pues es única y no es Java, no es .NET o en este caso no es C#, no es Visual Basic, no es Java, es PHP y en PHP se concatena así. Pero bueno, esto es cuestión de tomarle cariño, confianza e identificarlo porque al final es una pauta y creemos que pues se nos va a olvidar o no lo vamos a poder identificar y con el simple hecho de que lo identifiquemos cómo se está organizando, no es necesario que nos grabemos de memoria nada, sino identifiquemos cómo funciona PHP con este tipo de situaciones. La cuarta razón por la que posiblemente PHP sea odiado es por la compatibilidad con versiones anteriores. Nosotros ya hemos visto que PHP ha evolucionado de forma impresionante y hoy en día tenemos la versión 8 y un poquito más con otras versiones, pero siempre la fuerte es la versión 8, que en este sentido es la predominante, 8.1, 8.2. Aquí nosotros identificamos que PHP tiene una gran cantidad de código heredado, lo que significa que las versiones antiguas pueden ser incompatibles. Es decir, a la hora de trabajar con la versión tal vez 5, si nosotros queremos migrar a la versión 8, vamos a tener que analizar bastante el código porque el código puede ser que eliminó algunas funciones o ya algunas funciones no sirven o algunas funciones no funcionan como deberían de funcionar. Con las versiones más recientes o más nuevas, esto puede hacer que la actualización de nuevas versiones sea difícil y costosa, porque hay cambios que ya se hicieron. Imagínate si a la hora de migrar y se rompieron algunas funciones a la hora de migrarlos, pues va a ser más esfuerzo y esto no va a alegrar a la gente. Pero esto se da porque con el pasar del tiempo también se fue mejorando. Esto me recuerda un poquito a diferentes lenguajes que hicieron cambios. A diferencia de Python, de Java, de otros lenguajes, pues sus cambios no fueron tan fuertes porque pues al final la gente utilizó estos lenguajes y los sigue utilizando y tiene algunas pautas de migración. Pero PHP pues sí hizo cambios radicales en los cuales podemos identificar y
que también nos cuesta un poco de trabajo hacer estas migraciones. Vamos a ver un ejemplo para que veamos en dónde aplicarlo. Aquí, por ejemplo, vemos una función que se llama MySQL Connect, localhost, username y password. Esta función nos sirve para conectarnos, pero puede ser que ya no funcione en algunas versiones. Es decir, nosotros ya de plano ni siquiera lo podemos utilizar. Hay una versión MySQLi que nos va a ayudar, pero si nosotros utilizamos esta función en la versión tal vez 5 y la utilizamos en la 8, pues simplemente la buscamos en la documentación también, nos va a decir que pues no la utilicemos porque pues ya hay otro tipo de conexiones como PDO, que en este caso la podemos utilizar o podemos trabajar con esta. Aquí lo importante es distinguirla y que, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando esta conexión o estamos utilizando algunas clases dentro de nuestra aplicación, vamos a tener que analizar clase por clase, recordar qué hace, revisar para poder actualizar nuestra aplicación a una versión más reciente. Entonces, por esta razón, PHP es odiado simplemente por este hecho y la verdad es que es algo inevitable. Nosotros no podemos también controlar la forma de pensar de las personas, pero también tenemos que tener en cuenta que esto nos aligeró mucho tal vez un proceso de construcción de algún sitio y tenemos que actualizarlo y estamos robusteciéndolo. Entonces tenemos que distinguirlo. Si nosotros nos dedicamos completamente a utilizar PHP y estamos haciendo migraciones, lo importante es distinguir que esto se va a dar y hacer ese cambio y tenerlo en cuenta. No puede ser posible que en algún punto nosotros esperemos que el código funcione tal cual lo dejamos hace 5 o 6 años. Y eso no solo pasa en PHP, sino pasa en otros lenguajes, como por ejemplo C#, Java, que cambian algunas cosas también, o que ya no se utilizan algunos componentes o que se ha dejado atrás y pues también tenemos que revisarlo. Es algo que indudablemente está más marcado en PHP, pero no quiere decir que en otros lenguajes no suceda, inclusive en otros frameworks como los frameworks que utiliza Microsoft, que están apegados a todo .NET o en este caso a los lenguajes que utiliza Microsoft para desarrollar aplicaciones. Y esto sucede en la mayoría de los lenguajes, solo que a un nivel más bajo. A diferencia de PHP, es un nivel más fuerte porque hay muchos cambios más drásticos y mucho más fuertes. Pero PHP es odiado por esta parte. Esta razón por la que posiblemente PHP es odiado es una de mis favoritas, porque nos dice que PHP es un lenguaje de tipado débil, lo que significa que las variables pueden cambiar de tipo sin previo aviso. Esto puede llevar a errores difíciles de detectar y depurar. Me encanta, ¿por qué? Porque la gente lo odia simplemente por ese hecho, pero no sabe que PHP también ya mejoró esa parte y se quedaron con la última versión o con el último pensamiento de hace 3 o 4 años, hace 5 años, con las versiones antiguas de PHP y creen que esto se sigue dando. Sin embargo, PHP aún te deja hacerlo y cuando empiezas a programar, pues es muy sencillo equivocarse, pero ya con el pasar del tiempo, pues identificas que pues no es tan malo como parece y también hay otras alternativas que el mismo PHP pues nos da. Vamos a ver un ejemplo en código para identificar el por qué PHP es odiado y también vamos a identificar pues cómo podemos trabajar con ello y no frustrarnos en el camino. Aquí tenemos un código de ejemplo. El código de ejemplo nos muestra que hay una variable que se llama X que tiene signo de pesos X y con ese simple signo de pesos X ya tenemos declarada la variable, pero pues es una cadena porque tiene las comillas, tiene un número 10 y abajo tenemos un signo de pesos Y que tiene un valor 5. Fíjate cómo los tipos son prácticamente diferentes, pero las variables pues son iguales. Signo de pesos, nombre de tu variable. No hay un entero, no hay un string, no declaramos nada como en otros lenguajes. Y esto también lo podemos utilizar de la siguiente fórmula. Si nosotros utilizamos esos dos valores, los sumamos y lo almacenamos en una variable que es de tipo quién sabe, aquí solo utilizando el signo de pesos ya depositamos alguna instrucción. Pero aquí viene algo interesante. Si es una cadena se hace conversión porque el símbolo más lo podemos utilizar para los números y si utilizamos punto sería una concatenación. Entonces es muy diferente porque nosotros identificamos que en PHP con el punto se concatena y con la variable más pues hacemos la suma y el resultado pues viene siendo la suma de los números. Entonces esto puede ser confuso porque
pues es débilmente tipado y nosotros no identificamos que uno es un número y el otro es un string o una cadena. Y pues a veces esto causa un poco de frustración y confusión porque no sabemos cómo trabaja. Pero pues esto no es algo que sea propio de otros lenguajes y que también nosotros, si ya lo conocemos, pues podemos trabajar con ello. Es muy sencillo, muy fácil de entender y hasta el final, pues nosotros cuando ya nos adaptamos a este tipo de asignaciones, pues ya comprendemos un poquito mejor el lenguaje. Vamos a ver otra característica por la cual PHP es odiado. Otra de las características por las cuales PHP es odiado es por problemas de escalabilidad. A medida que las aplicaciones crecen, PHP puede tener problemas para manejar grandes cantidades de datos, o en este caso también aplica para tráfico. Esto puede llevar a problemas de rendimiento y de escalabilidad. Esto significa que cuando nosotros trabajamos con nuestro aplicativo y este va a crecer, pues posiblemente tengamos problemas tanto de tráfico, de performance, de uso de datos, específicamente cómo está organizado nuestro proyecto y cómo vamos a trabajar con él, pues sí nos va a impactar y vamos a tener problemas de escalabilidad. Pero también tenemos que identificar cuándo el proyecto va a crecer o cuándo propiamente va a ser un proyecto pequeño, porque pues la mayoría de los programadores siempre inician su proyecto pensando que este va a escalar hasta quién sabe dónde y al final ni siquiera tiene una actualización o al final ni siquiera se utiliza el software. Entonces tenemos que identificar como parte del razonamiento que nosotros tenemos ese potencial en PHP, pero también tenemos ciertas limitantes para que nosotros lo podamos hacer de una u otra forma. Existen los frameworks que también que nos van a ayudar a escalar esto y tenemos que también pensar en este tipo de cosas para aumentar el potencial de PHP. No dejarlo simplemente puro, porque si lo dejamos puro pues va a ser más esfuerzo, y utilizar tal vez un framework que nos ayude a escalar este proyecto a nivel macro. Y pues definitivamente también saber si nosotros vamos a conservar PHP puro, tener estas pautas para identificar, crear nuestro propio framework también es válido y nosotros podemos atacar este tipo de problemas. Vamos a ver un ejemplo en código para que identifiquemos qué sucede. En este caso estamos hablando del performance. Aquí vemos una instrucción SQL. Ya hemos revisado antes estas instrucciones, pero vamos a ver algo. Cuando esta instrucción SQL se ejecuta, puede ser que utilice una instrucción que nos devuelva muchos datos y estos datos tarden. A nivel de consola, nosotros podemos ejecutar instrucciones, pero las tenemos que meter posiblemente en un job o en un demonio que nos permita ejecutar bajo la línea de comando ciertas instrucciones. Si lo hacemos también a nivel web, pues esto puede tardar en un determinado tiempo y no responder. Imagínate que en una sola solicitud no funciona esto o tarda mucho tiempo, nos pasamos a otra solicitud y así sucesivamente, pues vamos a tener problemas de escalabilidad y en este caso de respuesta con el usuario. Aquí cabe recalcar que nosotros tenemos que identificar estos procesos que utilizan o que generan esta carga para la aplicación y poder dividirlos, poder estructurarlos, poder mejorarlos, poder dividir estas instrucciones para que se puedan dar a través de otra tecnología o a través posiblemente de otras consultas con otras bases de datos o con otros servicios. No se vale quedarse también con solo una tecnología. Nosotros tenemos que identificar estas pautas para resolver problemas. Es decir, si nosotros utilizamos SQL Server y al final terminamos sacando reportes, pues estos reportes posiblemente se puedan hacer más rápido con otra tecnología, pues no precisamente nos vamos a quedar con una. Entonces tenemos que también utilizar de alguna forma todo este conocimiento con tecnología para saber cómo podemos atender ciertas situaciones. Claro está que también PHP puede resolver algunos problemas, pero también va a tener algunas limitantes en cuestiones de tiempo, en cuestiones de trabajo, en cuestiones de soluciones que ya existen también en el mercado y que podríamos tener a disposición, ¿no? Nosotros tenemos que identificar cuándo sí, cuándo no, para poder tener estas pautas y poder delimitar algunas instrucciones propias de PHP. Pero pues vamos a ver otro detalle por el cual PHP también es odiado. Este punto por el cual PHP también es odiado es menor velocidad de ejecución. Cabe recalcar que en comparación con otros lenguajes como Java o C++, PHP puede ser más lento
en la ejecución de ciertas operaciones, lo que puede afectar el rendimiento de la aplicación. Esto estamos hablando de la forma en la que se compilan las cosas, o en este caso de cómo se nos ofrecen las soluciones. Hablamos de que Java y C++ pues no corren en tiempo de ejecución, y esto solo lo hace PHP, por lo que pues el tiempo también es indudablemente algo que debemos de considerar. Vamos a tenerlas en cuenta porque al final, ¿para qué necesitamos la velocidad de ejecución? Es decir, si nosotros utilizamos una aplicación que no requiere mucho esfuerzo, mucho procesamiento, mucho tráfico, al final lo podemos resolver propiamente con PHP. La parte de la velocidad de ejecución pues sí nos va a impactar, pero también tenemos que tener en cuenta que hay otras cosas que nos va a ayudar, como por ejemplo el hecho de que es web, el hecho de que podemos intercambiar información con algún otro frontend o algún otro framework frontend con JavaScript. Podemos utilizar varias cosas. PHP no solamente se limita por la velocidad, sin embargo es algo que pues sí, podría ser que te encuentres con alguien, y aquí pues yo no te daría ninguna pauta para defender al lenguaje propiamente, sino ser realista y decir, bueno, sí es cierto, tiene menor velocidad, pero tiene otras facultades. Y aquí pues no lo podemos comparar propiamente con Java o C++, porque pues son lenguajes de propósito específico, o en este caso de general, para identificar ciertos problemas. Cada lenguaje está creado para resolver un problema, y esto significa que cada lenguaje tiene una habilidad diferente en diferente entorno, diferente situación, diferente contexto y con diferentes herramientas. Por ejemplo, si me dices, vamos a hacer una aplicación de escritorio con PHP, sí se va a poder hacer, pero vamos a utilizar ciertas cosas que posiblemente sean más lentas a que yo te diga, vamos a hacer una aplicación de escritorio con Java. Posiblemente otra persona me diga, bueno, ¿quién ya está haciendo aplicaciones de escritorio hoy en día? Y eso puede darse porque pues las cosas son diferentes. Es como compararnos una persona alta con una persona baja, con una persona que tiene un poco o es más pesada o otra menos pesada. Pues aquí, ¿para qué nos va a servir? Entonces, este tipo de cosas se van a dar, y pues espero que también con estas pautas nosotros podamos ver qué sucede con estos puntos que posiblemente nos encontremos más adelante. En cuestiones de código, si probamos esta instrucción PHP, pues vamos a darnos cuenta que sí existe algo que se está retornando y que de alguna forma también tarda, a diferencia de un lenguaje de programación como Java o como C++, porque precisamente si lo corremos en web, pues vamos a tener un resultado un poco más tardado. Si lo corremos también con la línea de comandos, también vamos a notar una cierta velocidad, pero va a ser menos. En cuestiones de velocidad va a tardar menos, y pues estas pautas también las podemos medir, las podemos palpar con otro lenguaje. Y vamos a ver otros 3 puntos, pero son propiamente para identificar algunos contextos generales del por qué PHP es odiado. No hay código, pero sí hay pautas que debemos de considerar. Otra de las cosas por la que PHP es odiado es por la poca documentación. A pesar de tener una gran comunidad de desarrolladores, algunos críticos de PHP argumentan que la documentación es escasa y que puede ser difícil de encontrar respuestas a preguntas específicas. Y esto pues se quedó hace tiempo, porque en la actualidad sí te puedes documentar, sí puedes apoyarte, hay grupos de trabajo, puedes experimentar, hay muchos ejemplos, hay comunidades gigantescas, puedes pedir ayuda en los grupos y vas a ser ayudado. Entonces este es posiblemente un mito, y al final pues recae en odiar a PHP. Vamos a pasar con la pauta 9. Otra de las cosas por las que es odiado PHP es por la escasa gestión de paquetes. A diferencia de otros lenguajes como Python, PHP tiene la gestión de paquetes menos madura, y esto puede dificultar la búsqueda en la instalación de bibliotecas y dependencias. Hoy en día nosotros utilizamos Composer para generar esta gestión de paquetes, pero pues indudablemente es también algo que poco a poco se va viendo. Hace poco se empezó a utilizar esta gestión de paquetes, por lo que las funcionalidades ya se van agregando para buscar pues más bibliotecas, más dependencias y probarlas. No precisamente buscarlas en un sitio web, descargarlas y probarlas, sino tenerlas también en un lugar donde obtenerlas. A diferencia de Python y de, por ejemplo, Node.js, que en este caso nos permite con NPM y podemos gestionar pues todos estos paquetes. La gestión de los paquetes es un poco más madura en estos lenguajes, y también podemos identificar que pues PHP va agarrando forma
con el pasar del tiempo. Pero pues si te comentan esto también, tú puedes decir que Composer es algo que nos está ayudando hoy en día para que la gente ya no critique tanto a PHP y también le dé una oportunidad para probarlo y gestionarlo. Yo sé que van a encontrarse mucha frustración, pero es parte del desarrollo y parte del lenguaje. Así que vamos con el número 10. Una de las cosas por las que también PHP es odiado es por la falta de herramientas modernas. Algunos críticos argumentan que PHP carece de herramientas modernas para el desarrollo web, como herramientas de prueba y depuración integradas. Esto también pues, podría causar un poco de controversia, de decir, pues PHP no funciona, pero la verdad es que esto ya está cubierto y la gente no lo sabe o no lo utiliza o no es muy común porque comúnmente se quedaron con las versiones o las primeras versiones y no saben exactamente cómo se utiliza. Aquí hay que tener en cuenta que hoy en día existen muchas herramientas que nos van a dar la pauta para hacer depuraciones, para hacer pruebas y para poder trabajar con proyectos. También existen frameworks que nos van a ayudar a resolver ciertos problemas. Frameworks como Laravel, como CodeIgniter, como G, como incluso el Left. Hay muchos desarrollos en torno a PHP que lo han mejorado bastante. Algunas personas que odian PHP te vienen diciendo, pero por culpa de Laravel es que está resurgiendo. Y eso es válido porque al final el framework está hecho en PHP. Y si se fue mejorado con respecto al lenguaje, pues también es válido. Como en el caso, por ejemplo, de Django con respecto a Python, de Express con respecto a Node.js, o en este caso a JavaScript con respecto a Spring Boot con Java. Y hay muchos otros ejemplos que nosotros podemos identificar. Y pues también PHP tiene derecho a tener esos frameworks para poder trabajar mejor nuestras aplicaciones. Entonces, una de las pautas que te voy a decir antes de finalizar este video, espero que te haya gustado, es que pues tengas en cuenta todos estos puntos de que utilices un framework, de que le des la oportunidad a PHP para conocerlo y porque al final el lenguaje te va a servir para generar ingresos, nada más. Ya sea para conseguir un trabajo y puedas generar ingresos, para hacer tus propios proyectos y generar ingresos, para hacerle el proyecto a tus clientes y generar ingresos, al final este va a ser una herramienta más. No significa que tengas que aprender solo PHP. Utiliza PHP para complementar tal vez tu conocimiento y tener experiencia en otros ramos y poder resolver problemas. Inclusive te voy a invitar a aprender PHP si no lo conoces para migrar a otro lenguaje, a otra tecnología. También es muy válido. No vamos a crear fanatismo con este lenguaje porque pues es una herramienta más. Sin embargo, pues no es necesario decir, no funciona PHP, no sirve PHP, te voy a invitar a conocerlo, a no casarte con un lenguaje. Si te gusta algún lenguaje, agárralo como una herramienta para resolver un problema. A menos que tú quieras agarrar el lenguaje como algo único y que te guste, pues adelante. Pero, pues sin más, estas han sido las características que te vengo a presentar. Espero que el video te haya gustado. No olvides en suscribirte, comentar y dejarme ahí en los comentarios ¿por qué crees que PHP es odiado hoy en día? Si tienes un punto diferente al mío, adelante y pues te dejo en los comentarios. Si tú eres de las personas que odia PHP, pues también me gustaría saber por qué. Y si tienes alguna experiencia, si te ha generado alguna frustración, también que lo dejes en comentarios. Es válido. Yo tengo conocimiento pues de Python, de JavaScript y pues propiamente esos conocimientos me han ayudado también a identificar ciertas características de PHP y saber cuándo PHP y cuándo no PHP. Así que con esto, un gusto y nos vemos en un próximo video.